Niveles de medición en métodos cuantitativos de investigación. La escala de medición es el conjunto de los posibles valores que una cierta variable puede tomar. Las escalas o números de medición se utilizan para medir variables o atributos que se distinguen en 4 escalas o niveles de medición, de las cuales se clasifican en variables, por ejemplo, categóricas o cualitativas, de las que se derivan el partido político, género, raza, nivel de satisfacción, calificación en el examen, o numérica o cuantitativa, que es la coeficiente intelectual, la temperatura, el peso, la estatura y los años, de las cuales se clasifican en 4 escalas de medición: la nominal, la ordinal e el intervalo, la razón, según Stevens, 1958. La escala nominal nos va a permitir asignar nombres o números al elemento medido, y esto la va a convertir pues en la menos informativa. Podemos ver ejemplos como el sexo, si es masculino o femenino, la nacionalidad, la religión, si es católica, musulmana, judía, la raza, y también preguntas de sí o no. Algunas diferencias de esta escala nominal es que sus variables no son ordenables y son distintas. También sus datos nominales no son cuantificables. Tenemos también la escala ordinal, que establece categorías con 2 o más niveles, que estas van a implicar tener un orden inherente entre sí. Y esta medición va a ser cuantitativa porque nos va a permitir tener un orden de los eventos que vayan a estar ocurriendo. Y tenemos, por ejemplo, las clases sociales, que puede ser alta, baja o media, las preferencias, la educación, si es media superior, superior o básica. La clasificación de competencias, este se refiere cuando se tiene un concurso y se obtiene primer lugar, segundo lugar y tercer lugar. La clasificación de satisfacción de un cliente, cuando se le ofrece un servicio, el cliente califica según su criterio y puede ser muy satisfecho, satisfecho o insatisfecho. Y la diferencia de esta escala es que pues asignan números a las variables y no se puede hacer como un cálculo aritmético de ellas. Intervalos va a ser igualmente que las escalas anteriores, en las que va a mantener un orden y una jerarquía entre categorías, pero aquí la diferencia es que se van a establecer intervalos iguales en la medición. Lo que vamos a revisar es la medición que está basada en la diferencia entre los objetos establecidos. Esto logrado cuando le asignamos un valor a cada objeto, y lo que queremos es reflejar precisamente la diferencia que habrá entre ellos, cuánto y de qué tamaño será la medición, sin importar su unidad ni su magnitud. Aquí tenemos el ejemplo de un termómetro que va a ir creciendo o disminuyendo según la diferencia entre sus grados, sin importar cuál sea el valor de cada uno. Es lo mismo decir la diferencia entre 50 y 51 grados Celsius que la diferencia entre 70 y 71 grados. Aquí tenemos otro punto, que es que la elección del cero va a ser arbitrario. El cero no representa ningún valor y además no puede compararse a ningún otro valor o medida. Y esto quiere decir que podríamos tener números negativos dentro de esta escala. Después viene la escala de razón, que también es llamada como escala de cociente. Esta cumple con las propiedades de la escala de intervalos y las ordinales, pero aquí la diferencia es que el cero va a ser absoluto. Esto quiere decir que ya le asignamos un valor, el cual es 0 o ninguno, y además puede compararse ya con las otras medidas. Así que no hay ningún valor negativo dentro de esta escala, y además representa la ausencia de la característica en cuestión. Responde a cuántas veces más grande es un valor que otro. Igualmente tenemos otro ejemplo, el cual cumple la parte en que tienen sentido las razones, el peso, la longitud y la masa. Tenemos los kilogramos, que van a ir aumentando o disminuyendo de igual manera, y la diferencia va a ser la misma entre cada una, pero también pueden retroceder menor que 0, así que pueden compararse a él.
Por ejemplo, si nuestro valor máximo es 20 kilogramos dentro de pues algún problema y tenemos de repente una cifra menor a esta, podemos comparar y decir incluso que nuestro valor es nulo o es cero, es igual a cero. Entonces ya le estamos asignando ese valor a ese número. Aquí otra parte importante es decir que esta escala, a diferencia de las demás, puede multiplicarse y puede dividirse.